Hola amigos y amigas, yo soy Bruja Sagrada y en esta ocasión hablaremos sobre cómo sanar de familiares difíciles, pues tóxicos, ya saben, ese tipo de personas. Y bueno, comencemos. La verdad es que esta pregunta puede tener múltiples respuestas, ya que depende demasiado de cómo seas tú, cómo sean tus parientes, su personalidad, sus creencias, sus principios, incluso su religión. Y los acontecimientos después o las consecuencias también pueden diferir mucho dependiendo de si la otra persona quiere sanar o no, si cada quien va a tomar responsabilidad de sus actos o no. Entonces, eh, pues básicamente la respuesta más sólida yo creo que sería el hecho de que tú trates de sanar en ti lo que ese tipo de relaciones pudieron haber causado en ti. Porque la verdad es que uno puede tener familiares así, que sean tíos, abuelos, o sea, gente no tan cercana, no, no con una, es decir, que sean familia directa de tu núcleo. Pero cuando se trata de que sean tus papás o hermanos o algo así, pues si tienen este tipo de formas de ser ya es muy influyente en ti y entonces tu percepción de la realidad y tus creencias pueden verse muy influenciadas pues por su comportamiento. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es tomar cierta distancia y desaprender este tipo de cosas. Y al tomar distancia no quiere decir necesariamente que la primera ya lo saques de tu vida o eso, sino que vayas independizándote como adulto, vayas adquiriendo tu propio espacio para que tú seas tú, para que puedas desarrollarte, para que puedas crecer. Es decir, que no vivas tan apegado, tan dependiente a este tipo de personas. Y una vez que vas adquiriendo tu espacio, pues empezar a... Yo diría que ir a terapia de alguna forma u otra. O sea, una persona sí lo puede hacer solo, sí, por sí mismo. Pero si no tienes la idea de ni dónde, por dónde empezar, ni a dónde ir, pues ahí sí es más recomendable que lo hagas de la mano de un terapeuta. Entonces, por ejemplo, si creciste con maltratos de tus papás, eh, llega un punto en el que lo normalizas. Tú no puedes, o sea, llega un punto en el que no puedes diferenciar que eso no está bien. Creces pensando que es normal. ¿Y qué origina esto? Que aunque tú no lo pienses conscientemente, creces pensando que está bien que te hagan menos. Y creces pensando que no hay otra forma. O sin saber que puede haber otra forma. Entonces, pues esto te genera que tú creas que está bien y que no mereces ser feliz o que no mereces lo suficiente. Y pues no, todas las personas merecemos ser felices. O sea, en dado caso que uno haga cosas como delincuencia y criminales, pues ahí es cuando ya merece uno un castigo de la ley, porque va en contra de la ley. Pero en el caso de que tú seas una persona hasta cierto punto normal y que no vivas por ahí haciendo la vida infeliz a otros, pues yo creo que ahí sí uno sí merece ser feliz y merece sanar. Todos merecemos sanar. Entonces, pues lo primero es que hay que desaprender ese tipo de conductas, identificar cuáles no vienen de mí, cuáles yo aprendí. Y este, de hecho, creo que es el proceso más largo y más difícil porque son como pensamientos nucleares o algo así, por decirlo de alguna manera. Y sí es difícil combatirlos cuando tú llevas toda tu vida pensando que así son las cosas y luego te das cuenta que no. Y también duele cuando crees que estabas recibiendo un trato normal o justo y te das cuenta que no. Y te das cuenta que a lo mejor te hicieron injusticia muchas veces en tu infancia o al ser adolescente, o sea, o cuando ibas creciendo. Entonces, bueno, yo, como bruja sagrada, lo primero que recomiendo sí es tratar de hablar las cosas. Y de hecho es algo que yo también en su momento intenté hacer. Hablar las cosas. Bueno, no intenté, lo hice. Hablar las cosas.
de forma calmada, de forma tranquila, ser sinceros, expresar lo que sientes mediante el respeto, vaya, porque yo pude haber expresado muchísimas más cosas que ya no iban en el respeto, pero dije, pero pues eso no lleva a que se solucionen las cosas, no lleva a que la otra persona quiera cooperar. Entonces, pues primero, hablar, sincerarte, decir exactamente lo que sientes. Y es importante intentar hablar primero porque como cada persona somos diferentes y como dicen, cada cabeza es un mundo, también pasa que cada persona tiene un lenguaje de amor distinto. Entonces puede ser que a lo mejor tú no percibas el afecto de otros porque esperabas que, no sé, por ejemplo, te dieran un abrazo y resulta que tus parientes no son personas que den abrazos. Pero otra cosa importante es que si las personas se quieren y quieren trabajar en las relaciones, van a tratar de llegar a un acuerdo y a lo mejor la otra persona va a querer demostrar más afecto un poquito de la forma que esperas. Y también una vez que tú entiendas pues lo que tengas que entender respecto a la situación personal de esa persona. Es decir, las relaciones son 50-50 y a veces pueden ser 70-30 por parte de uno, por parte de otro, 60-40. Es decir, no siempre va a ser 50-50, pero lo importante es que haya un equilibrio, que haya un balance entre lo que cada uno hace, lo que cada uno recibe y lo que cada uno da. Entonces, la situación más, yo diría, más agradable sería que uno pudiera hablar las cosas, que tus parientes entiendan, que ambos desean trabajar en la relación, que ambos quieran estar bien y que no se trate solo de fingir que las cosas están bien cuando suceden las fiestas decembrinas, por ejemplo. O sea, yo no voy a eso si la otra persona realmente no intenta trabajar en la relación. Yo no asisto a ese tipo de eventos, la verdad. Y bueno, si se da esa ocasión en la que sí puedes hablar con tus parientes y si quieren trabajar en la relación, pues también tienes que saber que es un proceso y que puede tardar en sanar, pueden tardar en acostumbrarse y pueden tardar en trabajar en ello. Yo diré que a veces puede ser cuestión de meses, dependiendo de cada persona. Pero en el caso en el que tú tengas parientes que no quieren trabajar, que no quieren ceder, que no quieren hacer nada para llegar a un acuerdo y te siguen lastimando y lastimando constantemente o abusando de tus recursos o abusando de tu generosidad o abusando de tu amabilidad o maltratándote y no quieren entender o ya de plano tú ya les pediste que asistieran a terapia aunque sea solo para ellos mismos y no para trabajar en la relación contigo y no quieren de ninguna forma ni siquiera admitir que la necesitan y que tú ya intentaste que trataran de relacionar esa idea con algo bueno. Bueno, eso ya es demasiado, ¿verdad? Ya ni siquiera es tu responsabilidad intentarlo. Lo digo porque pues a mí sí me pasó, que lo intenté, que trataran de relacionar el tomar terapia con algo positivo en favor de su salud mental. Pero pues hay gente que no quiere entender. Entonces, pues sí, ya de plano tú, que ni siquiera tienes que intentar todo esto. O sea, simplemente desde que ya ves que no quieren trabajar la relación ni en su salud mental, pues lamentablemente ahí es un caso en el que ya te tienes que alejar de que para siempre. En mi caso, yo sí tuve que aplicar el contacto cero porque las personas de las que yo estoy hablando eran de incluso molestarme y acosarme por llamadas. Incluso, o sea, y llegaron a molestar familia de mi pareja. O sea, hasta ese nivel llegaron. Y como a casi a estarles reclamando por teléfono y hacerse como que los llorones de yo no hice nada malo. O sea,
sí llegaron a decir esa frase: yo no hice nada malo, déjame hablar con bruja sagrada. Y echándole la culpa a todos los demás. Y yo ya había dicho de que no, yo no quiero hablar contigo. O sea, primero yo dije, no quiero hablar contigo hasta que no tomes terapia y no me estés asegurando que ya estás yendo a una terapia. Y pues se lo pasaron pues por allá, o sea, hicieron caso omiso a eso. Y siguieron insistiendo. Y luego yo aclaré que después de eso ya no quería saber nada. Y luego siguieron insistiendo, acosando incluso a personas cercanas a mí. Y eso ya se tornó muy, muy, muy tóxico. Entonces pues ahí sí decidí cortar todo, llamar yo y decir, no, pues ya no, o sea, si sigues así voy a tomar otro tipo de acciones ya. O sea, en mi caso se tornó súper tóxico. Yo realmente estuve años intentando que las cosas fueran amenas, eh, tratando de abrir la comunicación, tratando de demostrar más afecto, porque pues yo en un inicio yo sí era una persona que le incomodaba dar abrazos. Bueno, de hecho todavía me incomoda mientras no sea a mi pareja o a gente súper, súper cercana. Pero hubo un tiempo en el que sí quise como que demostrar un poco más a mis parientes. Bueno, decir parientes porque realmente no estoy muy segura de qué tanto parentesco tenía con ellos. Yo la verdad, yo siempre sospeché que a lo mejor yo había nacido de alguna infidelidad o algo así, porque era un trato muy extraño hacia mí. Pero bueno, eso es otra cosa, la verdad es que ni siquiera puedo asegurarlo y no lo sé. También me baso en que pues yo no me parecía a nadie, pero bueno. Entonces, o sea, este es un caso especial y lo menciono porque puede suceder cualquier tipo de casos. Y ahí hay otro problema, que a veces la gente de cierta generación o de cierta edad no quiere hablar de la realidad de las cosas o se avergüenzan mucho de sus actos en el punto en el que no quieren hablar de nada y no saben que uno puede brindarles cierto apoyo y cierto confort al simplemente escuchar y entender. Entonces por eso digo que depende, porque influye mucho el carácter de la persona con la que tú estés tratando. Pero tienes que saber y tener muy en claro que una relación, cualquier tipo de relación, no importa, o sea de pareja, sea de familia, sea de amigos, siempre es de dos o más. Es decir, tú no puedes ser el único que quiera ahí estar tratando de mejorar las cosas. Y tienes que también darte valor a ti mismo o a ti misma. Y respetarte. Y entender que si la otra persona no quiere cooperar, pues tú no tienes que seguir ahí. Y que incluso hasta es incómodo que sigas insistiendo cuando la otra persona, aunque no con palabras o no verbalmente, ya haya dejado en claro que no está interesada en trabajar en esa relación. En mi caso particular, yo lidié con personas que sí tenían cierto tipo de trastornos. Entonces eran personas tipo, yo no quiero hacer nada por ti y te maltrato, pero al mismo tiempo quiero que tú estés disponible para mí. Y obviamente que eso no está nada bien y que yo no iba a aceptar eso. Y como ya habían pasado muchos años y yo ya estaba en la adultez, pues me di cuenta que no era mi responsabilidad tratar de brindarle la luz a personas que no querían entender y que ya me habían desgastado durante aproximadamente 20 años, más o menos. Y es verdad, o sea, no es tu responsabilidad de arreglar a otros, no tienes por qué arreglar a otros, por más empático y generoso que seas, no tienes que hacerlo. Y lamentablemente una noticia de los empáticos, una realidad, es que si tú eres empático es porque desde tu infancia te acostumbraste a estar hipervigilante, a estar observando qué estaba mal cerca de ti, porque estuviste rodeado de adultos que eran como, ¿cómo le puedo decir? Inconstantes, incongruentes, de comportamientos erráticos. Entonces, pues a ti, si tú eres empático, pues no se te brindó la seguridad ni la estabilidad emocional que todos los infantes requieren, que todos los niños pequeños requieren. Entonces lo más probable es que si tú eres empático te hayas acostumbrado a observar quién está mal en el lugar en donde estás para tratar de trabajar en eso. Y desde ahí tú ya aprendiste que tienes que desvivirte por otros y que tienes que complacer a otros. Y esa es como la herida del empático. Entonces, si tú eres una persona
súper sensible a los demás y que siente demasiado y que es empático, tienes que trabajar en esa herida. Y sí, tienes que apartarte de las personas que te la generaron. Porque sí es importante que salgas del lugar que te hizo estar herido en un principio. Para sanar, tienes que salir del entorno que te enfermó. Y esto es básico. Y el salir, como dije en un principio, puede significar simplemente buscar tu independencia. Pero sí necesitas dejar de estar recibiendo los estímulos que tú consideras normales, que no lo son, como el maltrato. O sea, sí necesitas tomar distancia. Es súper importante tomar distancia. Y yo no creo que las relaciones sean desechables. Pero si la otra persona no tiene la intención de trabajar en ellas, entonces tampoco creo que sean reparables. Entonces, lo importante es que tú sepas qué quieres, quién eres, definas qué quieres en tu vida y que encuentres un equilibrio para eso. Y que primero trabajes en tu relación contigo mismo. Eso es súper importante. Primero tienes que trabajar en tu relación contigo mismo o misma, o sea, en tu autoestima. Y una vez que ya estés trabajando tu autoestima, pues ya va a formarse, o sea, se va a volver más fácil identificar cuando otra persona te está haciendo menos o te está tratando de hacer mal. O sea, por eso es súper importante. Espero, ojalá, las situaciones de ustedes no sean tan extremas como lo que a mí me pasó, que fueron años de terror. Ojalá, yo la verdad deseo que todos puedan realmente trabajar en ello y que no lo dejen para cuando ya sea tarde. Que tanto ustedes como sus familiares o parientes que tengan conductas difíciles y tóxicas, pues, no lo dejen para cuando ya sea tarde y para cuando ya hayan cortado la comunicación. Ojalá que se pueda. Todos cometemos errores, eso es cierto, pero lo importante es trabajar en resolverlos después de ello. Entonces, ojalá que todos trabajemos, que podamos tener convivencias sanas con las personas que queremos y que sepas quiénes son los que sí te aman y quiénes son los que sí te apoyan en momentos de necesidad. Eso es todo por esta ocasión, espero que les haya gustado. Si les gustó, déjame un like, si no, pues ni modo, compártelo con alguien que tú creas o sientas que necesita saber esto. Y pasen buenas lunas, buenas noches y nos vemos pronto.